Bien, buenas tardes. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Reset que acompaña esta segunda mitad del 2023 con la temática de curaduría expandida. Ante todo, muchas gracias por conectarse en el día de hoy. Mi nombre es Rosario García Martínez y me acompañan, como siempre, Víctor López Humelsu y Natalia Sosa Molina en la coordinación de estas conversaciones. En este primer encuentro tenemos el agrado de contar con la participación del crítico, curador y filósofo Max Hinderer Cruz, actual codirector del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Muchas gracias, Max, por aceptar esta invitación y es un enorme gusto tenerte. Esperamos que disfruten mucho de esta conversación. Antes de presentarlo a Max en toda su extensión, les contamos que el objetivo de este nuevo ciclo es ampliar las ideas de lo que concebimos como práctica curatorial hacia otros formatos y metodologías, focalizándonos en formas híbridas de trabajo que funcionan, digamos, de una manera más transversal o que abren posibilidades para la experimentación, la incertidumbre e inclusive para pensar en lo frágil como terreno propicio para reflexionar acerca de lo curatorial. Mi compañero Víctor va a comentar un poco más en profundidad el objetivo de esta nueva edición, así que paso a leer la biografía de Max para que quienes no lo conozcan en profundidad puedan hacerlo. Max Hinderer Cruz nace en Alemania, pero crece en La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia. Es escritor, curador y filósofo boliviano-alemán. Actualmente es codirector del programa de estudios independientes del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Anteriormente fue director del Museo Nacional de Arte en La Paz, Bolivia, y director de la Academia de las Artes del Mundo en Colonia, Alemania. Sus textos y ensayos han sido publicados en distintos catálogos, periódicos, revistas y publicaciones académicas en castellano, alemán, inglés, portugués y francés, en medios latinoamericanos, europeos, norteamericanos y africanos. Bueno, le doy la palabra a Víctor, que va a dar más detalles acerca de esta nueva edición del programa y esperamos que disfruten mucho de la charla. Gracias. Está silenciado, Víctor. Espera. Seguí silenciado. A ver. Ahí está. Ahí estamos. Listo. Listo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias especialmente también a Max y a todos los presentes por estar acá en en el segundo semestre de Reset, que como dijo Rosario, vamos a profundizar en las nociones de curaduría expandida, en el sentido de pensar lo curatorial mucho más allá de modelos exhibitivos, sino también como modelos también políticos y de formas de imaginar nuevas posibilidades y nuevos mundos. Desde ese lugar, eh, nos ha interesado también mucho el trabajo de Max, principalmente también porque Max ha sido, se puede decir, también un agente también y un agente referencial también para el trabajo de nosotros también en Reset, por los temas que ha trabajado Max, principalmente también desde pensar, se podría decir, las nociones de postcolonialidad y también pensar la institución también desde una mirada también desde el sur. Desde ese lugar también nos parece también interesante tenerlo aquí con nosotros y sumarlo también a este segundo ciclo de curaduría expandida desde ese espacio de poder nosotros, o sea, nosotros habitantes de este sur global o de los muchos sur global que existen, repensar también nuestro lugar y nuestro lugar también de productores de alguna forma de políticas de visibilidad. Entonces, de este punto también vuelvo a agradecer a Max que esté con nosotros. Y quisiera partir con algo que tal vez es muy simple, pero también como también nos sirve mucho para nosotros empezar a pensar el trabajo más, que nos gustaría más tal vez saber cuáles fueron tus principios principalmente, tus inicios también del trabajo curatorial, pensando que tú también sos escritor, filósofo, ha recorrido también distintos lugares para repensar también lo latinoamericano y la institución. Nos gustaría primero adentrarnos, antes de partir también a estas charlas, en
¿cuál fue de alguna forma tus puertos de llegada a este lugar de trabajo que tienes? Eh, Buenas tardes a todas, todos y todes. Eh, Muchas gracias. Permítanme, Víctor, solo un breve agradecimiento. Quisiera agradecer a todos que están con nosotros esta tarde y que encontraron el tiempo de asistir a esta charla. Y quisiera agradecer en particular a, bueno, Rosario, Natalia y Víctor por recibirme en esta serie de conversaciones de Reset. Además, yo estoy convencido de que agradecer, y eso me va a llevar directo a la primera respuesta, agradecer es muy importante y porque muchas veces yo creo que mm, no pensamos en cuáles fueron los caminos necesarios por recorrer y las puertas necesarias para abrirse, para nosotros llegar finalmente en el momento en el que estamos. Y debo admitir que de las muchas conversaciones que uno tiene así públicas, de muchas charlas, conferencias que uno da públicamente, yo pienso que es importante concientizar el hecho de que, y por eso estoy muy agradecido a Natalia Rosario, Víctor, la Fundación PROA y el equipo de Reset, de que uno tiene una plataforma en la que puede realmente expresar sus pensamientos en tiempos de crisis que estamos viviendo. Pues encontrar plataformas, encontrar oídos abiertos, interés, es un gran privilegio y consciente de ese privilegio, pues mis agradecimientos a todos presentes. Y digo, qué importante que es repensar los caminos que nos llevan a los lugares en los que estamos finalmente. Los caminos que me llevaron a mí a ser curador fueron, eh, yo creo que fueron casi accidentales, por así decirlo. Tiene que ver con mi formación. Mi formación en artes me llevó de una formación muy clásica en la Academia de Artes de Viena, donde pude estudiar arte, pintura, grabado y pintura, y me llevó a poner en duda qué sería eso, lo que estoy haciendo, qué sería eso, practicar como pintor eh, por el año 2000 y me llevó a cambiar de rumbo dentro de mi propio estudio, dentro de la propia Academia de Artes en Viena. Cambié de un curso de pintura a lo que se llamaba el curso de arte conceptual. Entonces, en ese momento, en el curso de arte conceptual, había una profesora estupenda, una profesora eh, artista norteamericana, una artista que aparte yo creo, em, desafiar los límites de lo que era la práctica visual y plástica en el momento, ella como mujer activista, militante, mujer negra, em, nos trajo una perspectiva completamente distinta. Estoy hablando de René Green, la artista norteamericana, y con René, pues el curso de arte conceptual en Viena cambió completamente, digamos, lo que era habitual dentro de la academia en Viena. Y nos vimos, nosotros estudiantes, nos vimos enfrentados con cuestionar todo lo que es un sistema eurocéntrico tradicional. La Academia de Arte en Viena, para quienes conozcan, es, pues un edificio también que representa todo el peso de la historia europea y del imperialismo europeo, en ese caso el imperialismo austriaco. Y René llegó y realmente arrasó con todo lo que tomábamos por hecho. Entonces, en este curso de arte conceptual, la perspectiva de una mujer negra que nos prohibía pintar, porque eso hizo, y nos llevaba a leer textos y discutir textos que no estaban dentro de lo que era la currícula en Viena.
nos hizo a todos repensar qué era lo que estábamos haciendo y como casi todos veníamos de un contexto que no era eh, el del arte conceptual, pero de la pintura, nos vimos al fin soltando la pintura y las técnicas más, por decir, tradicionales o bidimensionales, digamos, la pintura, el grabado, la escultura, y pensar sobre cómo podría ser posible mm, expresarnos de una manera distinta, una manera que tome en cuenta que los parámetros eurocéntricos, heteronormativos, blancos, que regían una institución como es la Academia de Artes de Viena, pues cómo cuestionarla sin reproducir los patrones de opresión colonial eh, y patriarcales vigentes. Así que yo paré de producir arte, por así decirlo, y comencé a pensar qué podía hacer. Y eso me llevó automáticamente a experimentar prácticas de convocar a algo que se llamaría, qué sé yo, happening, a convocar a situaciones colectivas, a convocar a discusiones, a abrir el espacio de la idea de que arte acontece entre un objeto espectador, un sujeto espectador y un objeto siendo analizado, observado, contemplado. Y pues esa práctica fue una que finalmente en esa época, estoy hablando del año entre 2000 y 2002 o 2003, se produce eso, una práctica curatorial, que significa vamos a juntar un montón de gente para hacer tal cosa, vamos a organizar un espacio, vamos a crear un espacio dentro del marco institucional que nos encontramos en el que se pueda hablar de ciertos temas que no se podían dentro de las exposiciones por la limitación tal vez de los medios, etcétera. Y eso gradualmente me fue llevando a una práctica que hoy en día llamaría curatorial. Yo creo que en el momento en el que eso, en el que comienzo a ejercer este tipo de práctica, yo no pensaba realmente en estas categorías porque lo que intentaba hacer era pues cumplir con lo que es el mandato estudiantil de producir arte conceptual. Pero como no estaba muy claro qué era eso, sin embargo estaba claro que no podía ser lo mismo que era el arte conceptual norteamericano de los años 60, entonces había que reinventar un poco el espacio en el que uno mismo se encontraba. De esa manera yo creo que llegué a lo que es una práctica curatorial y finalmente a través de proyectos colectivos, siempre proyectos colectivos con otros artistas que buscaban también otros caminos, terminar ya siendo contratados por espacios para presentar una exposición. Eh, y sí, ese es el camino, sale desde mi educación universitaria. Claro, en ese punto también esas derivas también son como interesantes porque tú también nos hablas también de un mapa que en cierto minuto, por ser a inicios también de los años 2000 no estaba tan claro, que después fueron también como prácticas que se fueron también institucionalizando dentro Mm. de la noción también de lo curatorial, pero que también yo creo que de alguna forma también fueron erosionando lo que es como la propia institución, en el sentido de cuando hablamos de institución también tendemos a hablar de jerarquía o en términos de leucianos como la institución en la que reemplaza la noción de deseo, porque muchas veces la institución tienen deseos propios, pero no rigen, no son deseos de pulsión. Entonces también como desde ese lugar introducir como nuevos tipos de prácticas, nuevos tipos de encuentros, yo creo que también ha venido también como revitalizando la práctica principalmente en América Latina. Y aquí también quisiera tal vez hablar también de un punto en particular, principalmente también tu experiencia cuando estuviste también a cargo del Museo de Bellas Artes en La Paz también. O sea, ¿cuál fue también como tú cuando asumes ese cargo del museo?
¿Cuál fue como tu primera política o tu política de instauración de ese lugar, pensando también que muchas veces los museos, principalmente Bellas Artes, también son lugares que de alguna forma repiten o más que repiten, es como que simplemente perpetúan también un modelo de visibilidad, un modelo de políticas también de representación que muchas veces es hegemónico. Entonces, y pensando también en el estado de Bolivia, que es un estado plurinacional, cómo incluir también los distintos tipos de diversidad y distintos tipos culturales que existen, ¿no? Que muchas veces pueden ser antagónicos inclusive, pensando que muchas veces la propia noción de museo también tiene una noción de élite. ¿Cómo fue tu llegada ahí, tu desembarco, tus primeros tipos de políticas de trabajo? Mm. Bueno, gracias por la pregunta. Ahora, el salto desde la Facultad de Bellas Artes de la Academia de Artes en Viena hasta cuando yo asumí, que fue comienzo del 2019, la dirección del Museo Nacional de Arte en La Paz, del Estado Plurinacional, es un salto muy, muy grande. Yo creo que todo lo que pasó en ese tiempo em, vale la pena recontarlo detenidamente, así que voy a, a ver, a hacer por lo menos, voy a destacar por lo menos dos momentos entre salir de la universidad y llegar a dirigir la primera institución de arte de nuestro país, que es el Museo Nacional de Arte en La Paz. Em, a ver, con el cambio del curso de grabado y pintura hacia el curso de arte conceptual, yo también comencé a cursar materias de filosofía y finalmente estudiar filosofía en la Universidad de Viena. Y eso hizo que pues existiera una especie de despliegue de la práctica artística hacia un territorio de pensar el arte, ¿no? Entonces, entre Facultad de Filosofía y de Artes, con el curso de arte conceptual, esto genera en mí, pero también había otros compañeros en esa época que pasaban por lo mismo, que comenzamos básicamente en grupo de migrar de la Academia de Artes hacia la Facultad de Filosofía, donde, como Víctor, tú acabas de mencionar, estaba uno de los filósofos que estaba muy de moda en esa época, que era Gilles Deleuze. Entonces, lo que nos interesaba a nosotros en ese momento era como que trascender ciertos conceptos fijos que nos trajo la modernidad, como son las dicotomías en generales, qué cosas pueden ser lo uno o lo otro, pero que son mucho más complejas, que pensar la singularidad, pensar los modos de opresión son también muy distintos. em, Todo lo que se discutía en el contexto europeo, en la Academia Europea a comienzos de los años 2000, era básicamente una resaca de los años 90, que era el periodo en sí eh, neoliberal. ¿Y qué pasaba? Era que yo creo que es importantísimo entender que ningún tipo de educación queda libre del tinte ideológico pues, que lleva su época. Entonces, todo el pensamiento postestructuralista francés de segunda mitad del siglo XX, que ha informado tan fuertemente la filosofía continental europea y la norteamericana, y tomé en cuenta que estoy hablando de todo el bloque, digamos, hegemónico blanco occidental de que estamos hablando. Eh, pues digo la época neoliberal porque, como dijo una muy querida amiga mía, colega en Barcelona ahora, que vivió muchos años también en Buenos Aires, Nancy Garín hablaba de que durante el neoliberalismo estaba estrictamente prohibido eh, de ser enemigos, no se podía. Entonces, todo había que pensarlo en matices, todo había que pensarlo en grises, etcétera. Entonces, saliendo de es- disculpa, La época Víctor. del consenso.
exacto, estaba prohibido tener enemigos. Entonces, esto es una época en la que el neoliberalismo, después de la cortina de hierro, después de la Guerra Fría, pues el liberalismo se creía, Occidente se creía el ganador, ¿no? de la batalla entre justamente esa dicotomía de lo que era socialismo, comunismo y la democracia liberal. Entonces, en esa resaca de los años 90, em, consumimos mm, todos estos instrumentos occidentales que parecían reflejar muy bien la ideología de una no, sí, nueva izquierda, otra izquierda que al cambio de los años 2000 dominaba en Occidente. Sin embargo, como sabemos, en nuestro contexto, en nuestra región latinoamericana, se estaba generando justamente otro tipo de bloque político, uno que ahora está pues siendo discutido. Ustedes en Argentina están también viviendo después de las elecciones del domingo pasado, em, están también viendo cómo todavía es un tema, todavía hay mucho movimiento y mucha agitación alrededor de este bloque que se forma a comienzos de los años 2000 en Latinoamérica y que con los gobiernos de los Kirchner, el gobierno de Lula, el gobierno de Correa, el gobierno de Chávez, el gobierno de Evo Morales, pues Mujica, Michelle Bachelet, etcétera, distintos, muchos países crean un bloque y que se comienza a hablar del socialismo, el así llamado socialismo del siglo XXI. Entonces, lo que yo estaba viviendo era venir de una región en la que se estaba llevando a cabo un repensar político, un despertar de las fuerzas sociales que se pueden plasmar dentro del aparato gubernamental y proponen algo completamente distinto a lo que es, eh, como estaba diciendo, esa resaca de la victoria del liberalismo sobre el bloque soviético, sobre el bloque socialista, que se festejaba en la academia europea y occidental. Entonces, yo, por cierto, me encontraba en un conflicto entre lo que me decían las instituciones que yo visitaba de educación que yo frecuentaba y ver lo que estaba pasando en mi país y en nuestra región, que era que se estaban en Bolivia en el año 2000 con la Guerra del Agua, que se lleva a cabo, que básicamente consiste en una formación, alianza de movimientos indígenas, movimientos obreros, movimientos sindicales, em, todo tipo de movimientos sociales a expulsar, o no expulsar en ese momento, no, en la Guerra del Agua era a acabar con un proyecto de privatización del agua en la región de Cochabamba, que pues representaba eh, yo creo que la expresión más aguda de lo que significa el neoliberalismo, es decir, ¿por qué no venderle a las personas el agua, su propia agua, si podemos vendérselas, ¿no? Eso es como el neoliberalismo. ¿Por qué no privatizamos todos los recursos que necesitan las poblaciones de nuestro territorio para vivir si podemos hacer dinero vendiéndole estas, eh, estas materias primas elementales existenciales como es el agua? Entonces, ese tipo de precedente en Bolivia llevó en el 2003 a otras movilizaciones y amplias alianzas ya am, que fueron como un terremoto a nivel nacional y llevaron a la expulsión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y a una serie de sucesiones presidenciales que llevan a las elecciones de 2005 con el anterior presidente de la Corte Suprema, Rodríguez Belcé, el doctor Rodríguez Belcé, que
asume la presidencia interina para finalmente llevar a elecciones del 2005 en las que gana Evo Morales y ya el resto es historia. Entonces, en ese momento, la tensión que existía entre el mundo occidental, europeo, norteamericano, lo que se transmitía ideológicamente y lo que pasaba, o sea, no existen enemigos porque todos vivimos felices en el liberalismo democrático y somos supuestamente libres. Y lo que se estaba viviendo en nuestra región, en Latinoamérica, ese contraste a mí me llevó a pues repensar nuevamente qué eran las instituciones en las que trabajaba y qué tan fuertemente se diferenciaban las instituciones europeas, por ejemplo, ideológicamente de las instituciones de nuestra región, en el caso boliviano. Tuve la- el privilegio de ser curador em, junto a un equipo pequeño de una muestra que viajó de Madrid a Berlín y de Berlín a La Paz, que se llamaba Principio Potosí y en el que nosotros lidiábamos con el fenómeno de la globalización analizada desde el siglo XVI e intentar pensar cuál era la relación entre el mercado global que surge en el siglo XVI y la producción de imágenes. Entonces eso nos llevó a una reflexión, yo diría, profunda de entender los modos de función del arte y de la producción artística en el territorio colonial y nos lleva a entender que ese es el modelo que se reproduce a partir del siglo XVI en todos los demás contextos o en muchos distintos contextos globales de los que nosotros resaltamos la producción artística pues del año 2010 em, que fue el año de la exposición Principio Potosí 10 y 11 el análisis de cuál era la relación entre mercado, economía global, mercado, soberanía gubernamental y producción de arte, por ejemplo, en China, en los Emirates Árabes, en Rusia, en Londres. Contábamos con participación de de muchas personas de todo el globo que a partir de lo que llamábamos el principio, el mecanismo de Potosí que habíamos reproducido durante toda la historia de la modernidad, de la colonialidad, em, hasta nuestro presente, hasta el siglo XXI, veníamos acompañados también, entre otros, de varias compañeras, compañeros argentinos, entre otros el artista Eduardo Molinari, Gabriela Mazú también estaba. Entonces había un montón de personas también del contexto latinoamericano, argentino, que venían pensando con nosotros este fenómeno. Pues y entonces esta fue la primera vez que yo tuve la posibilidad de ser curador de una muestra en el Museo Nacional de Arte, que fue el 2011 en La Paz. Y así conozco un poco la institucionalidad de un Estado que solo, si hablamos del 2011, 2 años antes, se había reformulado, se había rearticulado, se había constituido como Estado plurinacional. Eh, con el año 2009, Bolivia asume eh, una nueva constitución política del Estado y se conforma como Estado plurinacional, reconociendo, a diferencia de las constituciones anteriores, reconociendo 36 naciones indígenas, originarias, campesinas y afrodiaspóricas. 36 naciones. Quiere decir que Bolivia tiene 36 lenguas oficiales. Bueno, la plurinacionalidad es un tema ampliamente discutido en nuestra región hoy en día, pero en ese momento Bolivia era, junto con Ecuador, eran momentos así de la historia política de nuestra región que habían llegado a la reformulación de sus constituciones y Bolivia recién de 2 añitos apenas, Estado Plurinacional recibe la muestra Principio Potosí. En ese momento, también recién a partir del Estado Plurinacional,
Bolivia tiene un Ministerio de Culturas. Y entonces, yo llego con Principio de Potosí junto a mis compañeras Alice Kreischer y Andrea Sigman como curadores de esta muestra al contexto del Museo Nacional de Arte, que en una unión con el Museo Nacional de Etnografía y Folclore muestra esta muestra dentro de los dos museos, los dos dependientes de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Y es un momento en el que el Ministerio de Cultura recién nace, el Estado Plurinacional recién está eh, se está poniendo en práctica, porque una cosa fue la Asamblea Constituyente y ahora en lo que llamamos el proceso post constituyente, pues recién ponemos en práctica, recién después de la Constitución hay que hacer leyes, hay que crear nuevos paradigmas, hay que crear nuevos ejemplos. Y lo que nos dimos cuenta, si bien habían una voluntad, por así decirlo, desde la política y había algunos eh, representantes, como el muy buen ejemplo, el entonces director del Museo Nacional de Arte, que era Edgar Arandia, pues había agentes y había una voluntad política de transformar estas instituciones, pero lo que creo que pude darme cuenta, y esto me lleva al año 2019 cuando asumo como director después de nuevo muchos procesos de transformación y vivir en distintos otros países, la mayor parte del tiempo en Brasil. em, eh, el arte, el arte como lo conocemos, el arte plástico, las bellas artes, las instituciones artísticas y en particular el Museo Nacional de Arte, había permanecido como una bastión, un refugio de la derecha del país que sostenía conceptos de arte y narrativas sobre lo que sería el arte nacional que se desarrollan en los años 50 y 60. El Museo Nacional de Arte, igual al Museo Nacional de Etnografía y Folclore, estos dos museos se fundan en Bolivia en los años 1960 en el tiempo posterior a lo que se llamó la Revolución Nacional, o sea, la Revolución de 1952. Llevada adelante por el Movimiento Nacional Revolucionario y que pues el Movimiento Nacional Revolucionario que representa el nacionalismo revolucionario latinoamericano de justamente ese periodo que también vemos en otros países que representa, que se caracteriza fuertemente a través del antiimperialismo. Este movimiento nacional revolucionario en Bolivia después de la revolución del 52, pues se comienza a dividir y se encuentra ante constituirse de un ala izquierda, un ala derecha, del cual el ala izquierda permanecía siendo el antiimperialista y el otro es el que finalmente domina y también domina ideológicamente en lo que va a suceder en las próximas décadas y el periodo de los 1960, periodo, la década en la que se fundan estos dos más importantes museos de expresiones artísticas de nuestro país, se fundan con una ideología muy cercana a lo que es un ímpetu imperialista modelado a partir digamos, de lo que es el modelo UNESCO. La UNESCO también, como bien sabemos, se funda después de la Segunda Guerra Mundial y propone a partir de París la definición de lo que sería arte, patrimonio y que no lo sería. Entonces, a partir de esos parámetros, en Bolivia se funda el Museo Nacional de Arte y como yo me doy cuenta, el 2019, pues inclusive 10 años adentro de lo que es un Estado plurinacional de proceso postconstituyente, el arte, el Museo Nacional de Arte permanecía siendo un refugio de eh, las tendencias republicanas y liberales que han pues también, claro, han
no solo fundado, sino también formado todo el imaginario institucional de arte en Bolivia. Así que llegando en el 2019, pues había que, y esa era mi perspectiva y mi propuesta, y supongo que también el motivo por el cual se me llamó como director era de, de cambiar estos mecanismos de representación, los mecanismos, los bastidores ideológicos sobre el cual se llevaba a cabo la gestión del Museo Nacional de Arte. Ahora estuve hablando como mucho en bloque, no sé si Al hay contrario, preguntas está hasta ahí, súper. ya, entonces les contaré pues esta pequeña anécdota que tiene que ver em, con el momento en el que asumí la dirección del museo, en el que la pregunta que le hacíamos a la prensa en una rueda de prensa era, ¿cómo es posible que tengamos un museo nacional dentro de un estado plurinacional? ¿Qué nos dice eso sobre el proceso que estamos viviendo, el proceso de cambio, como lo llamamos en Bolivia? Por el otro lado, entonces, me parecía necesario preguntarse para qué un Museo Nacional de Arte, y no solo para qué, sino para quién un Museo Nacional de Arte. Si analizamos la manera como se representan las colecciones en el museo, en ese momento, estamos hablando del año 2019, em, cuáles eran las historias de las exposiciones, etcétera, cómo se presentaban las colecciones, cómo se narraba la historia del arte boliviano dentro de este museo, siendo la institución más importante del arte boliviano, eh, pues no, nos damos cuenta que eran mecanismos ideológicos que para nosotros vivir en un estado plurinacional, para nosotros haber, para los movimientos indígenas, los movimientos originarios, campesinos, los movimientos obreros, sindicales, los movimientos sociales, en una amplia alianza, haber conquistado, realmente reconquistado lo que es del pueblo, los recursos naturales, haber reconquistado la institucionalidad, em, lo que hacía el Museo Nacional de Arte parecía bastante excluyente. Entonces teníamos que crear otras narrativas, teníamos que parar de creer en narrativas que nos decían que la bolivianidad en sí nace a partir de un mestizaje casi sagrado, que como también bien sabemos, la narrativa del mestizaje es una narrativa eh, que es altamente excluyente hacia todas las poblaciones indígenas del país. Es una narrativa que intenta suprimir la presencia india en el país para crear algo más semejante a lo español y darle una nota, digamos, local a lo que sería asumirse, pero centralmente em, descendientes de la Gran España. Entonces, esa narrativa, eh, no solo a mí, pero a muchas personas del equipo también nos causaba mucho ruido. Y si bien dentro del Estado había organismos como el Centro de Investigación Social, que partía de la Vicepresidencia del Estado, en ese momento bajo Álvaro García Linera, tenía una producción intelectual realmente sorprendente, que creo que ha llegado mucho, pero mucho más allá de las fronteras de lo que es el territorio boliviano. Eh, en, en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, ya bajo la gestión de Elvira Espejo Ayca, que asume el 2013, si no me equivoco, y ahora está casi 10 años exactamente como directora, que a partir de nuevos paradigmas epistemológicos, trabaja las colecciones del MUSEF, del Museo de Etnografía y Folclore,
produciendo una cantidad, hasta hoy son más de 30 catálogos, pero estamos hablando de publicaciones de un vuelo de más de 500 páginas, o sea, publicaciones muy sustanciales, llevando adelante una gestión nunca vista, inédita, para lo que es la cultura en este país y las instituciones culturales de este país, dentro de lo prometedor que era el clima de cambio en el proceso postconstituyente. El Museo Nacional de Arte parecía haber quedado atrás. Entonces había que, desde el punto de vista de la revolución cultural, desde el punto de vista del proceso de cambio, desde el punto de vista del Estado plurinacional y un museo nacional dentro del Estado plurinacional, había que crear políticas inclusivas, había que cambiar las narrativas, había que abrir la institución a nuevos públicos. Básicamente, estamos hablando de tres pasos fundamentales de reestructuración de la institución, que es abrir el museo a nuevos públicos, que incluía, por ejemplo, La Paz está construida, es una ocupación sobre tierra aymara. Entonces, la mayoría de la población es de origen aymara y por la, la por cómo se construyó históricamente el centro de la ciudad, pues la calle a la que da la puerta principal del museo, la calle Comercio, que es una calle comercial, está poblada principalmente de vendedoras y vendedores aymaras en la calle. Quiere decir, la gente que rodea el Museo Nacional de Arte todos los días es de la nación aymara, es gente aymara, y el museo no representaba su historia para nada. Entonces comenzamos, en términos de abrir el museo, a hacer una nueva política de comunicación que tiene que ver con redes sociales, etcétera, pero también a, por ejemplo, implementar visitas guiadas en lengua aymara que eran de acceso gratuito al público. Eso fue uno de los pasos importantes para crear nuevos públicos, abrir el museo. Después iniciamos también una serie de charlas, ahorita voy a hablar más de eso en el tercer punto, em, que cuestionaban la concepción de arte dominante en el museo, que básicamente era el programa de estudios descoloniales en arte, y en el programa de estudios descoloniales en arte que continúa hasta ahora con el director Iván Castellón, que es director actualmente. Él dio continuidad a este programa de estudios descoloniales. Pues había la pregunta ¿qué es arte? Y la pregunta ¿qué es arte? Se respondía a partir de distintas cosmologías, a partir de distintas ramas lingüísticas, ya sea el quechua, sea el aymara, o sea, desde la realidad urbana indígena en una ciudad como es el Alto, etcétera, etcétera. O desde las distintas perspectivas afrobolivianas que tenemos en el país, que fue la primera charla bajo ese título que es arte. Entonces, abrir el museo significa crear nuevos públicos y dar entrada a nuevas narrativas, que es el segundo punto que era fundamental cambiar. Teníamos que cambiar las narrativas. Para cambiar las narrativas teníamos que transformar el museo de ser como señalamos a la prensa al exponer nuestros planes de gestión, el equipo y yo, era decir que el museo tiene que parar de ser un contenedor de exposiciones que se lo llena y se quita una exposición para meterle otra, un mero contenedor, para volverse un espacio de análisis. Entonces, en vez de ser un espacio de representación, había que transformar el museo en un espacio de análisis. ¿Qué quiere decir? No preguntarnos si una pintura es eh, importante dentro de la historia del arte del país, pero preguntarnos por qué esa pintura es importante dentro de la historia del arte del país. No preguntarnos si una pintura es bella, sino preguntarnos por qué esa pintura es considerada bella dentro de los patrones que rigen nuestra conciencia como bolivianos. Em, entonces, el segundo paso, después de abrir el museo a nuevos públicos, consistía en cambiar las narrativas, transformar las narrativas. Y el tercer paso fundamental era transformar no solo las narrativas, pero también las estructuras del museo, creando estos espacios que interseccionan
con lo que sería la educación pública, por ejemplo. Y yo personalmente, y esto lo digo como yo, como persona privada, como sujeto político, yo estoy convencido de que el arte solo se lo puede transformar y las instituciones culturales solo se las puede transformar yendo de la mano con procesos políticos que incluyen políticas de educación, políticas también jurídicas, pensando en lo que es justicia social, pensando en lo que es el reconocimiento de memoria em, y de la pluralidad de memorias y pues procesos políticos. Entonces, si queremos transformar la hegemonía que aún estaba sentada sobre el Museo Nacional de Arte, a pesar de 10 años de proceso postconstituyente de Estado plurinacional en Bolivia, teníamos que llevar el museo de la mano de la política. En las filosofías del siglo XVIII, de pues los grandes filósofos de la Ilustración europea, los filósofos del arte, como por ejemplo Immanuel Kant, eh, el concepto era de que el arte, el juicio de la belleza y la política no podían tener nada que ver una cosa con la otra. Pero justamente si queremos cambiar esos paradigmas que son en esencia lo que es la propuesta liberal, burguesa, colonial, que, que dominaba y regía en las instituciones aquí en Bolivia, pues era importantísimo ir de la mano de un proceso político, ir de la mano de transformaciones a nivel de la educación, a nivel de la justicia, de procesos políticos. Entonces, pues creamos el programa de estudios descoloniales en el museo y incrementamos las visitas guiadas, añadiéndole estas ideas de hacerlo en idiomas originarios, dándole otras perspectivas, cuestionando la esencia del arte que nos proponía la ideología eurocentrada, repensándola desde nuestros territorios y desde nuestras identidades y desde nuestra experiencia política. Eso es, a ver, resumido, es que es un proceso muy complejo, pero resumido, esto es, digamos, lo que pasa entre el año 2019 con mi perspectiva sobre el arte y cómo esto se plasma dentro de la gestión de un museo del porte de un museo nacional en el Estado Plurinacional de Bolivia. Per- Perfecto, Max. Creo que nos respondiste varias preguntas a la vez y eso también es como súper potente. Rosario, ¿quieres también ir sumando algo más y tal vez abriendo también para el público? Así también vamos sumando también Sí, más. sí, dejamos abierto el chat para quienes quieran hacer preguntas y de mi parte, Max, yo te quería preguntar cómo fue después de esa experiencia este, eh, en un museo tan importante como en Bolivia como el Museo Nacional de Arte. ¿Cómo fue la experiencia donde después te convocan para trabajar en Alemania, ¿no? En un lugar como la Akademie der Kunst der Welt, que sería la Academia de las Artes del Mundo? Em, Ese salto, digamos, y a raíz de qué, si es que se puede contar el detalle, es que te convocan, o sea, cómo fue ese paso de una institución a la otra. Gracias por la pregunta. De hecho, es un paso eh, muy grande porque el carácter de ambas instituciones es que completamente distinto y en su diferencia también se plasma, yo creo, las diferencias justamente regionales y del tiempo político, histórico político que están viviendo las distintas regiones, ¿no?
A ver, el fin del 2019 en Bolivia sufrimos un golpe de Estado, una interrupción de la sucesión constitucional que nos lleva a un régimen de facto que con apoyo de las Fuerzas Armadas instalan a Yanine Áñez como presidenta eh, de facto en Bolivia y eso lleva a que las instituciones del, gubernamentales son, por así decir, hay como una extirpación ideológica y hay una extirpación de las personas que hacían parte del gobierno anterior, que era el de Evo Morales, y pues se instalan las fuerzas reaccionarias a causa de que el golpe pues fue un momento de interrupción también abrupta, quiere decir que muchas personas que asumen cargos públicos no tienen, eh, por así decir, mm, formación o los agarra muy de sorpresa el hecho de llegar a esas posiciones, entonces como que se deteriora, de hecho, el trabajo institucional que se hizo en la década pasada y esto culmina con relación a cultura, pues con cerrar el Ministerio de Cultura. Lo que en ese momento era el Ministerio de Cultura y Turismo, se lo cierra, si no me equivoco, estoy un poco confundido de las fechas ahorita, no sé exactamente el mes en el que se cerró, pero el gobierno de Yanine Áñez cierra el Ministerio de Culturas baja los presupuestos de instituciones como la Fundación Cultural del Banco Central, mientras que incrementa el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Claro, el país estaba eh, muy agitado por causa de la oposición al gobierno de facto y lo más importante para el gobierno de Yanine Áñez era la opresión militar, era el instrumento más efectivo con el que contaba un gobierno que a través de las fuerzas armadas ha masacrado los movimientos de oposición con aproximadamente 40 muertos en la época postgolpe inmediata. Entonces, similar a otros países que han sido usurpados por la derecha, como en el caso del golpe a Dilma Rousseff en el 2016. Yo viví el 2016 en Brasil y en Brasil se hablaba de un golpe jurídico mediático en el que se acusaba a Dilma Rousseff de delitos con respecto a los dineros públicos en beneficio al Partido de los Trabajadores y mientras que se llevaba a cabo ese juicio, el Senado hace un impeachment como Dilma y la retira, le da un golpe y la retira de la presidencia. Asume Michel Temer y Michel Temer, básicamente, el vice de Dilma, básicamente lo primero que hace es cerrar también el Ministerio de Culturas en Brasil. Es algo que, como hemos visto después de las elecciones ahora en Argentina, con el candidato Milei, también en videos que circularon ampliamente, vemos que los primeros ministerios como que están vamos a eliminarnos fuera, está el Ministerio de Cultura. Parece que para la derecha, o sea, para la derecha en Argentina, tanto como en Bolivia, tanto como en Brasil, em, es lo más natural del mundo, primero, acabar con la cultura. En el contexto boliviano, acabar con el apoyo del Estado a la cultura y las instituciones culturales en forma de un órgano eh,
del ejecutivo, o sea, de primera línea, que sería un ministerio, pues tenía mucho que ver con la historia de emancipación de las poblaciones eh, indígenas, originarias, campesinas, diaspóricas en Bolivia, que a partir de una subvención del Estado, de las instituciones culturales, habían podido recobrar presencia de su identidad dentro de lo que es el contexto nacional. Yo creo que cerrar, por ejemplo, el Museo de Arqueología, uno de los museos más importantes del país en La Paz, el Museo Nacional de Arqueología, cerrar el Ministerio de Culturas del que dependía el Museo de Arqueología, etcétera, también son maneras de exterminar la presencia de las expresiones de identidad cultural. La reivindicación de la identidad cultural está estrechamente conectada a la reivindicación de la autodeterminación como pueblos en Bolivia. Y la autodeterminación como pueblos fue básicamente el nudo central, el eje de lo que llevó adelante la lucha eh, en contra de las políticas neoliberales, de la reivindicación de las tierras, la reivindicación justamente de la soberanía em, nacional y de los pueblos. Entonces, la soberanía de los pueblos, la autodeterminación cultural, está estrechamente conectada con la cultura, exterminar la cultura en el caso de Bolivia, el apoyo de las instituciones culturales, em, quitar las cabezas del Museo Nacional de Etnografía y Folclore, una de las mujeres más prolíficas dentro, pensadoras más prolíficas dentro de lo que es la presencia indígena en la historia de Bolivia, o quitarme a mí, que yo estaba con esto de cuestionar lo que es el arte desde otras lógicas lingüísticas, históricas, políticas, etcétera. Eran maneras de pues dar espacio a la reivindicación, a la em, eh, em, evocación de lo que es la República de Bolivia, que era el fetiche del gobierno eh, em, detrás del golpe de Estado, que, bueno, quería transformar de vuelta el Estado plurinacional hacia una república. Y de hecho es lo que la derecha en Bolivia todavía intenta hacer. Bueno, ¿por qué cuento todo esto? Porque el contexto en el que me tocó ser gestor de un museo en Bolivia fue un contexto muy movimentado, de mucha urgencia política y algo que yo llevaba con mucha convicción em, y mucha entrega mm, hacia lo que es un proceso de cambio, nuestro proceso de cambio. Y en el contexto alemán, al que pues me derivó básicamente la interrupción de mi gestión y la interrupción de, de, de la sucesión presidencial, etcétera, el golpe de Estado. Lo que me lleva a Alemania finalmente me lleva a una institución que intenta representar no la pluralidad de naciones indígenas, originario campesinas y diaspóricas dentro del territorio boliviano, dentro de la pluralidad en la que nuestra propia constitución eh, nos, eh, nos alienta en pensar eh, eh, nuestra diferencia como lo que nos une, em, llegar a un contexto en el que lo que domina todavía en Alemania es una idea de multiculturalismo que, como si bien escuchan la palabra multiculturalismo, es una que también suena a resaca de la época neoliberal, pues en el contexto europeo todavía se mantiene de manera muy fuerte. Ahora, esta institución intenta, Academia de las Artes del Mundo, intenta reunir pensadores, pensadoras em, de todo el planeta, de distintos lugares, a formar una asamblea y esta asamblea pues desarrollar
aparte de lo que sería un laboratorio de intercambio y de producción de pensamiento, em, también un propio programa artístico en la sede de Colonia, ¿no? También en los distintos otros lugares donde los miembros están situados, pero sobre todo en la sede de Colonia. Ahora, esta asamblea de miembros está constituida, continúo siendo miembro de la Academia de las Artes del Mundo, pero se constituye esta asamblea de personas que vienen de Oceania, Corea, la India, eh, em, Egipto, Jordania, África del Sur, Ghana, Brasil, Bolivia, pues realmente de todo el planeta. Y estos encuentros de esta asamblea se dan una vez por año de manera presencial y a partir de eso hay un diálogo constante entre los miembros, etcétera, y el desarrollo del programa es a partir de la designación de una dirección artística, que en ese caso yo la ocupé el año 2021-22, si no estoy equivocado, 22-23. Y el contexto en el que se presenta ahora todo este intercambio, digamos, global, personas que ven el arte y la producción artística desde la India, pues piensan la producción artística distinta que una persona que la ve desde Alemania, personas que la ven desde Bolivia, distinto que desde Alemania. En ese momento en el que yo asumo también estábamos viviendo un frente de derecha y lo seguimos, o sea, la amenaza sigue ahí. Digo amenaza porque los gobiernos de derecha a los que me refiero son gobiernos que son en contra de los derechos y en muchos de los casos son altamente represivos con las poblaciones históricamente marginalizadas. Entonces, en Brasil estaba Bolsonaro, nosotros en Bolivia habíamos sufrido un golpe de Estado, recientemente en la India había un gobierno fascista, Donald Trump estaba en Estados Unidos, o sea, era un clima realmente de mucha violencia a lo que habían sido los logros de las políticas sociales de, de las décadas anteriores. Pero ahora lo interesante es que Alemania y el contexto europeo es uno que si bien se dice muy liberal en el sentido de que todo el mundo podría decir lo que quisiera, em, es dominado por la idea del sentido común de la sociedad. Quiere decir, en Alemania y la Unión Europea, en Alemania más fuerte que, qué sé yo, países del sur como España, Italia o Grecia, pero eh, en el norte europeo como Alemania, Holanda, Francia, hay mucho la idea de un sentido común. Quiere decir, hay un área que es la del sentido común de la democracia liberal y en el momento que este sentido común se ve enfrentado contra opiniones diversas o disidentes, pues mm, estas voces son mandadas a callar y de una manera muy fuerte. En Alemania, entonces, por ejemplo, viniendo de un contexto de solidaridad, de lucha anticolonial, eh, desde el que operamos en Bolivia, es normal que, por ejemplo, se vea de manera muy crítica como el gobierno de extrema derecha en Israel defiende sus políticas de asentamientos y de invasión de territorio palestino, que van en contra de leyes establecidas incluso por Naciones Unidas em, y de derecho internacional. Pero
en Alemania, por ejemplo, es imposible em, decir algo en contra. ¿Por qué? Por la historia alemana. Para el sentido común alemán, Israel, por culpa del pasado nazista alemán, del holocausto contra los judíos europeos y alemanes en particular, em, la crítica al sionismo, la crítica a las políticas del gobierno actual en Israel solo pueden ser concebidas como antisemitismo. Y bueno, es un delito el antisemitismo, entonces es un área muy, muy difícil en la cual eh, muchas personas, entre otras yo, fuimos atacadas de manera muy severa de antisemitismo, de ser antisemitas, en el momento en el que hablábamos de cosas completamente distintas que no estaban directamente relacionadas a, por ejemplo, el gobierno de Israel eh, o a la población judía en cualquier lugar del mundo. Entonces, hay muchos pensadores internacionales que ya no van a Alemania. Solo por comentar, por ejemplo, el filósofo de Camerún que vive en África del Sur, Achille Mbembe, una de las grandes celebridades del mundo del pensamiento contemporáneo, fue atacado y difamado severamente en Alemania por hablar del estado de apartheid en África del Sur y compararlo, o ni siquiera compararlo, pero nombrarlo en una frase con lo que serían las ocupaciones israelíes en territorio palestino. Entonces, después de todo lo que ha pasado, la difamación pública, los ataques, la cancelación, él decidió ya no volver a Alemania, por más buena que sea la oferta o la invitación. Cosas similares pasa con la filósofa, eh, una de las grandes pensadoras de lo queer, Judith Butler, que también ha sido por su cercanía al movimiento BDS, Boycott, Divestment and Sanction Movement, y su crítica al gobierno de Israel, ella siendo una mujer judía, judía norteamericana, ha sido acusada de antisemitismo, etcétera. Entonces, hay muchas personas que vamos a decir, retiran del contexto alemán por causa de las limitaciones que ofrece el panorama político. Eh, y mi historia en Alemania dirigiendo esta institución, que en sí es una institución realmente fenomenal, la Academia de las Artes del Mundo, con un cuerpo de miembros de la Asamblea, de miembros también estupendo, de diálogos muy enriquecedores, pero el propio contexto político, por eso yo creo que no se puede separar lo que es una institución artística del, digamos, el macro contexto político, los productores culturales, mm, las voces críticas hacia lo que son políticas de la OTAN, por reducirlo de una manera muy palpable, em, no son bienvenidas dentro del contexto europeo. Eso hace la labor de dirigir una institución con personas que en su mayoría vienen del sur global, pues la relación entre el sur global y el norte global con relación, por ejemplo, al conflicto de Israel y Palestina es muy contundente, ¿no? La absoluta mayoría de las representaciones gubernamentales del sur global, de estados que han vivido el colonialismo en su historia digamos, génesis, nacional reconocen a Palestina como Estado. Y, y entonces, trabajando con esta gente,
que tiene algo que decir, pero no lo puede decir en el lugar donde tiene la sede de la academia, se vuelve algo muy complicado y al final también uno se pregunta, ¿para quién? Lo mismo que preguntaba sobre el Museo Nacional de Arte en La Paz, ¿para quién estamos haciendo eso? Y ya a partir de mi convicción política y mi posición personal, por ejemplo, yo entiendo que la lucha que nosotros estamos luchando en nuestra región, en Latinoamérica, contra la amenaza fascista, contra la amenaza liberal fascista, el llamado anarcoliberalismo, o quieran, o simplemente la represión de Opus Dei, de las iglesias neopentecostales que vienen muy vinculadas a movimientos de derecha, todo ese trabajo de lucha por la justicia social y la reivindicación de una justicia también histórica que, como había mencionado antes, es inseparable de el derecho a autodeterminación de nuestras poblaciones diversas en nuestra América plurinacional. Ese es un trabajo al que yo necesito dedicar mi vida y no lo podía hacer desde una institución alemana. Entonces, por eso digo, la diferencia de estas dos instituciones marca muy bien lo que es también la diferencia de un macro contexto en el cual se encuentra la producción artística en estos momentos. Sí, desde ese lugar, como estaba hablando, es súper interesante también la propia noción también de concebir también la institución, inclusive el propio museo también como un termómetro o una radiografía también de lo político, del presente, o sea, porque no se puede separar tampoco las políticas, se podría decir, lo llevo a políticas, podría decir, de exhibición, pero no son de exhibición, porque la exhibición siempre es como la punta del iceberg de todo, también los planes educativos, los planes con audiencias que tienen también las instituciones. Y desde ese lugar también, cuando uno empieza a pensar lo latinoamericano, también inclusive la otredad, la alteridad, y también la representación actual que está teniendo en los museos actuales, digo, en los centros de arte actuales en la propia América Latina, muchas veces también acá doy una opinión también subjetiva de mi ser político, que mucha también de este tipo también de inclusión que ocurre sin criticar las estructuras también de dominación. Ocurre muchas veces, puedo decir, dar ejemplos, inclusive en Chile, en Argentina, donde existe también muestras o exhibiciones donde se podría decir todo lo que es la población al margen o las alteridades son representadas, pero también son un tipo de representación específica. Es como que siempre también hubiera una mediación, como diría Spivak, siempre como que el subalterno necesita ser mediado para hablar a través de estas instituciones, o lo que se muestra en estas instituciones también tiene que ver con una noción también de esta estructura también capitalista de bueno, esto es lo que se produce también como un solo representante de toda una etnia, también, pero también como un representante también exitoso, que no es un representante que critica la estructura, sino que es un representante que simplemente tiene esta noción exhibitiva de representación, pero no es algo que critique el fondo. Eso también hace poquito lo estuvimos hablando por ser también Pablo de la Fuente en el Man de Río, que también con todas las últimas políticas de exhibición del Man de Río, que también él también lo que pedía o lo que hablaba son muestras que sí que puedan representar lo que anteriormente no había podido ser representado, pero sí desde un lugar también de la crítica. Entonces también creo que muchas veces cuando se habla de política de inclusión, estas políticas de inclusión también tienen que ver con esa lectura también más o menos liberal de políticas de inclusión. No sé Es qué piensa Max. es interesante que acabas de nombrar a Pablo Lafuente, pues Pablo Lafuente es un compañero y amigo en común mío y de Elvira Espejo Aica, y de hecho la serie de conversaciones que se llama ¿Qué es arte?, en la que cuestionábamos esas esencias
definiciones del arte a partir de otras cosmologías y otras raíces lingüísticas. Fue una idea que nació en años de conversación entre Elvira, Pablo y yo. Entonces, es muy lindo que acabas de hacer mención de Pablo, ya que él tuvo un impacto también en lo que fueron las políticas, tanto yo pienso, del museo. A ver, no sé, Elvira tendría que decir eso, pero compartimos mucho pensamiento. Entonces, y continuamos colaborando entre los tres, así que, y en distintas constelaciones. Así que sí hay eso y yo valoro muchísimo lo que dice Pablo, conociendo la, la situación brasileña, habiendo vivido muchos años en Brasil, conociendo también lo que dice la Constitución brasileña del 85 después de la secuencia de dictaduras militares que compartimos con bolivianos, Argentina, Brasil, muchos países, Chile, etcétera, del periodo de los 60, 70, comienzo de los 80, pues Brasil tiene mucho por delante de trabajo. Yo creo que Lula, el gobierno de Lula que ha asumido ahora, em, también restituyendo un Ministerio de Culturas, em, creando ministerios de representación de las poblaciones indígenas, está dando un paso en la dirección necesaria para pensar una América plurinacional y yo creo que las políticas de exposición de Pablo Lafuente junto con su compañera en el primer periodo de gestión, Keina Eleison, también han demostrado cómo se puede hacer eso. O sea, fue algo que realmente es una punta de lanza de políticas de exposición dentro de lo que es el contexto brasileño y con eso también el contexto latinoamericano. Quiero decir algo sobre la representación de diversidades que has mencionado y uno de los grandes problemas del liberalismo y de la representación de diversidad en el liberalismo, yo creo que se ha visto recientemente y perdóneme si hago la referencia, ya muchos, estamos hartes de los comentarios y el hashtag Barbie y no sé qué, pero la película Barbie que estuvo en los cines hace poco y que fue muy discutida y por algún motivo, bueno, si uno ve la película, entiende por qué el feminismo blanco occidentalizado ha celebrado de tal manera a esta película. Eh, el filme Barbie nos enseña, para todos que no pudieron verlo, que la diversidad tiene una función dentro del mundo perfecto y la diversidad está cumpliendo la función de reafirmar el liderazgo blanco, blanco pues capitalista liberal. Entonces, para mí, mirando esta película en el cine, después de todo lo que había leído, yo salí con solo esta idea en la cabeza. Pucha, es obvio. Y como nunca lo había dicho, no se me había ocurrido en una sola frase que para el liberalismo la diversidad cumple primeramente la función de reafirmar el liderazgo blanco y liberal. Em, Y eso es muy asustador porque si lo llevamos más allá de la película y si revisamos la historia, vemos cómo desde la institucionalización a nivel gubernamental del liberalismo burgués europeo y eurocéntrico, pues todo lo liberal, o sea, lo libre de lo liberal se refiere a dar libertades a, eh, a los privilegiados en el mercado, en la situación de mercado. Y todo lo libre de lo liberal que incluye, vamos a decir, ciertas nociones de derechos humanos, también han sido serviles
al liberalismo. Sabemos que en la historia, por ejemplo, de la historia de la esclavización de las naciones africanas, de la diáspora africana, las propuestas de la abolición de la institución de la esclavitud viene muchas veces de burgueses liberales que no lo hacen por humanistas. Su noción no es una de querer ser benevolentes con las poblaciones y naciones afrodiaspóricas, pero simplemente es a partir de cálculos. Adam Smith, el pensador, filósofo, economista del siglo XVIII, era un abolicionista, al mismo tiempo es la referencia del pensamiento liberal y la economía liberal en sí. Entonces, para el abolicionismo inglés de la institución de la esclavitud, lo que prevalecía sobre algo que sería, digamos, un sentido humano o un sentido político de igualdad, era un sentido económico. Resulta que era más barato abolir la esclavitud, era más económico, era más servil al negocio que mantenerla de pie. Eso es un ejemplo, no yéndonos tan lejos, quedándonos en la región de dominación colonial española, por ejemplo, la abolición o el hecho de que no se haya instalado la esclavitud como en el contexto de los imperios coloniales ingleses, franceses, por ejemplo, holandeses, tiene que ver con las políticas de la corona española que ya a partir del siglo XVI entendieron que ceder un estatus de ciudadanía o un estatus de humanos a nuestras hermanas y hermanos de las naciones indígenas originarias en tierras aquí de nuestra región tenía la gran ventaja de darles el estatus de humanos, hacía imposible para los colonialistas ingleses y franceses de esclavizarlos, porque tenían una protección. Y eso de nuevo, ahora pensando en que el monopolio sobre la fuerza de trabajo estaba dentro de un trabajo de tributo, que era trabajo de coerción, o sea, la corona española. Obligaba a las naciones indígenas de pagar un tributo en forma de trabajo hacia la corona para obtener ese estatus de humanos. Entonces tenían que cumplir con condiciones de trabajo infrahumanas para poder ser reconocidos como humanos, con el propósito de poder mantener el monopolio de la fuerza de trabajo con la corona española y hacer dinero. O sea que todas los que nos han enseñado de discusiones entre de las Casas y Sepúlveda y Carlos I de España haciendo de, de árbitro. em, son cuentos que no están del todo en sintonía con lo que es la historia de los números y la historia de los intereses económicos, que eran los que sabemos dominaban en la época colonial. Eh, ¿A qué me voy? Es que los derechos, los derechos humanos, los derechos de poblaciones, de naciones, los derechos sociales, los derechos de las comunidades LGBTQIA+, los derechos de las mujeres, el derecho al voto universal, em, son, son derechos que vienen acompañados de luchas históricas y no se hayan dado sin esas luchas. Quiere decir que em, el liberalismo en sí no ofrece derechos que no sean económicamente serviles y funcionales para el propio liberalismo, que es un sistema excluyente. Entonces, no existe una eh, benevolencia o profunda esencia de convicción, de igualdad
humana dentro de los que llevan adelante y siempre llevaron el idealismo, em, ¿qué digo? El liberalismo. El liberalismo desde su comienzo hasta hoy en día es un sistema asesino, y lo digo así de simple porque lo que ha hecho es asesinar a través de, em, de los siglos, hasta hoy en día lo sigue haciendo en defensa del liberalismo. em, y la representación de la diversidad ahí es una que es únicamente funcional. Todo lo que son derechos eh, que tienen poblaciones históricamente marginalizadas, reprimidas, son derechos que han sido conquistas de luchas sociales. No, no nos olvidemos de eso. El liberalismo es oportunista en ese sentido. Otra, bueno, eso hablando de la diversidad, yo creo que las representaciones de diversidad que vemos hoy en instituciones liberales, en museos, que sé yo, en Nueva York o em, en París, o muchas veces son un intento de lavar su imagen. Tengo una amiga muy querida que se llama Daniela Almeida, afro-brasileña de San Pablo, que ella trabaja mm, con empresas transnacionales como Netflix, como Yahoo, como empresas de cosmética transnacionales, globales, etcétera. Y ella hace lo que se llama, ella da cursos de concientización en lo que se llama gestión del riesgo de imagen. Y eso es lo que ahorita muchas instituciones están luchando. Están intentando de gestionar de una manera que sea de beneficio para ellos los riesgos de daño de su imagen, sí, en caso de ellos, seguir reafirmando las políticas que han llevado durante décadas, ¿no? En instituciones de arte eso es muy, muy evidente, por así decirlo. Y así que dentro del liberalismo todo se puede monetarizar, y la representación de la diversidad también. Hablando de representación de diversidad, yo creo que las estructuras sí hay que cambiarlas. El caso de Lula en Brasil es uno muy bueno. Lula, como su primer ley, implementó una ley de cuotas raciales en las universidades en el Brasil, que ha hecho posible crear una inteligencia académica de tanta potencia como la tenemos hoy en día en Brasil 20 años más tarde, ¿no? Personas que están formadas con licenciaturas, maestrías, doctorados y que realmente forman, yo creo, a nivel global una vanguardia de pensamiento negro y afrodiaspórico, sobre todo en el mundo. Eh, Cuotas yo creo que son muy importantes, pueden ser un gran aporte desde la política. Ahora, algo que también es muy importante son condiciones de trabajo. Yo siempre tuve problemas aquí con la gestión boliviana porque si queremos descolonizar necesitamos los instrumentos desde las administraciones, desde la administración para poder llevar adelante uno de estos procesos. Si queremos descolonizar un museo, eso significa que, por ejemplo, tenemos que poder pagar buenos sueldos a personas que no están, históricamente no recibieron sueldos buenos, ¿no? Artistas, por ejemplo, son históricamente infrapagados, o sea, artistas eh, trabajando dentro de instituciones de arte, en su absoluta mayoría no reciben sueldos comparables con otras ramas de trabajo, ramas profesionales, donde realmente estando al mismo nivel, a ver, vamos a decir, el Museo Nacional de Arte de cualquier país es pues la más alta de las instituciones de esa rama profesional, entonces debería tener exponer ahí o trabajar para ese museo debería tener un equivalente, digamos, a lo que es la representación y la importancia de esta institución. Sin embargo, en grandes instituciones se pagan salarios pésimos. ¿Y por qué eso es posible? Y esto tiene que ver con el liberalismo. Esto es posible porque el mundo del arte
y esto es algo que nuestros países latinoamericanos y los Estados Unidos tienen en común, porque son políticas que son influenciadas de arriba, con excepción de Argentina, Brasil, eh, México, que han tenido grandes estructuras de apoyo al medio artístico y a los artistas, desde la infraestructura propia que se crea también con derechos laborales, etcétera, por ciertos gobiernos que en ciertos momentos lo han impuesto. Los otros países y en Estados Unidos las instituciones del arte, por ejemplo, son todas privadas, o sea, son cargadas por agentes privados. Y esto hace que no tengan ninguna obligación de pagar sueldos dependiendo de cualquier escalón. Pero ahora, ¿qué es lo interesante? Si pagamos sueldos bajos a los artistas, quiere decir que los artistas o tienen que trabajar mucho, 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 que en común no se puede, o que los artistas tienen ya, desde casa, un colchón, tienen un apoyo económico que les permite trabajar por sueldos pésimos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que básicamente hay que tener el apoyo económico, el colchón económico para poder trabajar mal pagado en las instituciones del arte, que son las más representativas de nuestra rama. Eso es algo muy interesante porque significa que si quisiéramos realmente llegar a un proceso de descolonización, tenemos que pensarlo también como un proceso de movilidad social, porque si invitamos a una persona a un museo a trabajar en el museo y esta persona viene de una favela de Río de Janeiro, entonces esta persona tiene que ganar plata porque no tiene una familia burguesa que le tiene como que libre la espalda o le heredó un departamento, una casa o vive con sus padres sin problema, etcétera, ¿no ve? Entonces, una persona que viene de condiciones muy precarias, de poblaciones vulnerables, entrando a los museos, mismo que sirvan para la representación de la diversidad desde la perspectiva liberal, em, necesitarían ser bien pagadas, ¿no? Al igual que cualquier persona que trabaja en una institución eh, y hace un buen trabajo, debería ser bien pagada. Pero no sé si me explico. Lo importante al lado, y ahí de nuevo voy a decir, si queremos llevar adelante un trabajo de descolonización serio dentro de las instituciones, necesitamos ir de mano en mano con las luchas políticas y con los logros políticos. Quiere decir, el logro de luchas por niveles salariales, incluso horas de trabajo. O sea, decir, un día de trabajo no puede tener más que 8 horas, por ejemplo, y son 5 por semana y no 7, cosa que también son normas que se violan constantemente dentro del contexto del arte. Hay que entender que las luchas por una sociedad más justa, por un trabajo digno, tienen que del arte, de la cultura, tiene que ir de mano con las luchas sociales y los logros políticos. Si no, cualquier representación de diversidad está condenada a no ser sustentable. Claro, claro, no, muy, muy, muy de acuerdo con lo que dice Mac, porque también es pensar también en el museo como también esta ramificación también de problemas del presente. O sea, creo que lo que dices es sumamente importante también para pensarse también también como ente social y como la posibilidad de movilización social. O sea, no existe proceso de inclusión sin la posibilidad de movilización social. Es súper importante, yo creo que lo que acabas de definir. Y en ese punto también estamos llegando al límite de tiempos, también acá para los invitados también, para decirles, para si tienen alguna última pregunta, alguna última reflexión para Max, para ir como cerrando el capítulo de hoy. También bastante agradecido, Max, también por tu presencia y también por todo lo que de alguna forma nos ha iluminado en el sentido de que no solamente le has dado también un marco político a esta discusión que me parece también muy importante porque muchas veces también nosotros acá en Reset hemos charlado y hemos profundizado en estos temas, pero creo que esta es la primera vez también que lo charlamos desde un nivel también político, también acompañado de políticas públicas
y a la vez también como un proceso político de resistencia a todo tipo de avance contra la eliminación de derechos también, y también como proceso también de movilidad social, también pensar el arte, nuestro trabajo como agentes culturales como un proceso también de movilidad social. Y eso también es súper potente y nos alienta también como mucho también. Muchas Así gracias, que, sí. Em, sí, bueno, como les digo, yo pienso que es un privilegio muy grande encontrar plataformas en las cuales uno puede decir lo que piensa y compartir también bueno, se viene acumulando a lo largo de una carrera profesional, ¿no? Incluyendo todos los roces, aprendizajes eh, duros, pero también, digamos, todos los beneficios. Entonces, estoy muy feliz de ver que casi todos se quedaron tanto tiempo aquí, ya vamos a eh, llenar la segunda hora. Entonces, realmente muchísimas gracias a todas y todos y todes por su atención. Me encantaría, solo para decirlo ahora, yo soy medio incapaz de leer cosas, comentarios en Zoom y hablar al mismo tiempo. Es algo que no consigo hacer. Si me podrían copiar antes que se borre por cerrar el Zoom lo que dice en el chat y mandármelo, me encantaría poder leerlo. Y les agradezco a todas, todes, todos, em, sí, por su atención y por compartir este tiempo conmigo, con claro, nosotros. pero muchas gracias. Aparte el tiempo se nos hizo corto porque quedaron otras cositas pendientes que quizá en alguna otra próxima oportunidad podemos en otro programa, en otra reunión, seguir profundizando con vos, pero también nos alienta mucho también como en este presente que estamos viviendo de crisis de total de todas las instituciones, tener un agente y un compañero de tiempo, de ruta y de charlas también junto con vos. Así que muy contentos también acá desde RISET, desde PROA, desde acá, todos los participantes. Veo ahí los compañeros del Museo Nacional de Arte que están reunidos y saludando. Un saludo, compañeras, compañeros. Y bueno, muchísimas gracias. Cuente conmigo para cualquier otra ocasión. Eh, como me encanta, acabo de pasar un tiempo en Ecuador y siempre me pareció fascinante la expresión a la orden. Me gusta mucho poder decírselos en esta ocasión. Cuenten Gracias, conmigo. Max. Con Mónica Hoff nos contó. Sí, estuvo Mónica, fue fascinante. Tuvimos una bellísima experiencia junto con la curadora puertorriqueña Marcela Guerrero y Eduardo Carrera del Ecuador, que era el director del museo, ¿cómo es? Del Salón de Arte de Julio de Guayaquil, y pudimos como jurado, por primera vez en la historia del salón, era su 26ª, no, ¿cómo? Era la edición 62 que pasó este salón y pudimos por primera vez en su historia dar los premios a tres mujeres, los tres premios principales, a tres mujeres artistas y sobre todo por primera vez a una artista, Angélica Lamoto, una artista indígena, que fue Qué bueno. gracias a la gran sinergia que había entre Mónica Hoff, Marcela Guerrero y Eduardo Carrera, que se pudo dar este paso em, eh, histórico dentro del Salón de Guayaquil, em, que dada la situación de tanta tensión política también fue un gesto importante para nosotros justo antes de el segundo turno de las elecciones presidenciales. A todos los compañeros, compañeros argentines, pues un fuerte abrazo y fuerza y paciencia que el juego todavía no está perdido. Así que
Fuerza, nos vemos. Gracias. Estaré por Buenos Aires en comienzo de noviembre, a ver si nos cruzamos caminos con algunos. Abrazos, abrazos, abrazos a todos y también felicidades también y mucho, muy agradecidos de tenerlo a todos ustedes acá también en este nuevo ciclo de segundo semestre de Reset. Muchas gracias, chao Gracias, Rosario, chao Max. Nos Max. vemos la próxima. Chao, Chau, Gracias, chau. gracias. Rosario, Natalia, Víctor y a todos los presentes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos.